Reciban un saludo cordial. Les comparto este vídeo para aprender a indagar. Recuerda que hacer una indagación es fácil. Solamente necesitas contar con 2 variables. Luego es un juego de variables. Ahora, encontrar variables también es fácil. Solamente necesitas tener en cuenta ciertos requisitos. Entonces, empecemos. Aquí puedes observar una imagen. Esta es una imagen de una pregunta extraída de las evaluaciones de PISA. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontrar variables? Recuerda siempre los requisitos. Primero, debes observar toda la escena. ¿De qué trata la escena? Genial. Nos dan 4 recipientes. 2 están cerrados, 2 están abiertos, pero aparte nos dan como una pequeña masa en cada recipiente. Genial. Nos dicen que es harina, agua, sal y levadura, pero en un recipiente tiene levadura y en el otro no tiene. ¿Pueden observarlo acá? Acá dice con levadura, sin levadura. Con levadura, sin levadura. Muy bien. Entonces, veamos qué nos dice. ¿Qué nos dice acá? En el texto, algunas horas después de haber hecho la mezcla, el cocinero la pesa y observa que su masa ha disminuido. Miren, nos habla de una mezcla. Genial. Entonces, ahora siguiente requisito, encuentra 2 datos principales que se relacionen y que van a ser tus cuerpos. Por ejemplo, acá lo que se repite es levadura, 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 levadura. Entonces, tenemos un primer dato, la levadura. Otro cuerpo, la mezcla. Acá hay una mezcla, 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 mezcla. Entonces ya tenemos 2 cuerpos, pero recuerda el siguiente requisito. No puede ser cuerpo, no puede ser objeto, no puede ser lugar, no puede ser persona. Tus variables no puede ser ninguno de ellos. Entonces, ¿cuándo es una variable? Una variable es una característica de ese cuerpo y que a la vez indique magnitud, en lo posible que indique magnitud. Muy bien. Entonces, tenemos 2 cuerpos, levadura y tenemos mezcla. ¿Qué quiero de la levadura? Como acá siempre me repiten con y sin levadura, entonces presencia de levadura. Ahora, ¿y de la mezcla qué quiero? Acá me dan el peso, la masa. Muy bien, pero podría trabajar también el volumen de la mezcla. ¿Cuánto se infla la mezcla? Muy bien. Entonces, volumen de la mezcla. Entonces, ¿cómo quedarían mis variables? Mis variables quedarían entonces presencia de levadura y volumen de la mezcla. Ahora que ya tengo mis variables, una de ellas indica magnitud. Por ejemplo, ¿qué es una magnitud? Todo aquello que puede ser medido. Entonces, ¿aquí el volumen se puede medir? Claro que sí. Muy bien. Otro de los requisitos es que no debes condicionarlo al inicio. Lo condicionas recién cuando ya llegas a nivel de hipótesis. Entonces, si yo quisiera condicionar para mi hipótesis, entonces, ¿cómo lo condicionaría la presencia de levadura? ¿Con levadura? Sin levadura. ¿Con levadura en recipiente cerrado? Con levadura en recipiente abierto. Sin levadura en recipiente. Sin levadura en recipiente cerrado. Sin levadura en recipiente abierto. Ya lo condicioné para la hipótesis. ¿Cómo condiciono el volumen de la mezcla? Pues podría decir, como es por sus medidas, 70 centímetros cúbicos, ¿verdad? Dependiendo cuánto se infló la mezcla. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos aquí. Ya teniendo las variables, entonces puedo seguir con los siguientes pasos de la indagación, pero vamos primero con otro ejemplo. Miren, acá ya cambió la escena. Primer requisito, mira toda la escena. Segundo requisito, identifica 2 datos principales que van a ser tus cuerpos. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿qué me dan aquí en esta imagen? Esta es una imagen extraída también de otra pregunta del examen de PISA. Muy bien. Acá, ¿qué nos dan? Por un lado, nos dan 2 ejes, ¿verdad? Una gráfica está compuesta por 2 ejes. El eje X, ¿verdad?, de las abscisas y el eje Y de las ordenadas. Muy bien. ¿Qué nos dan en el eje X y qué nos dan en el eje Y? En el eje X nos dice consumo medio de azúcar por gramos, por persona y por día. Y acá nos dan número de dientes
con caries. Además, en el texto nos dice que cada país está representado en la gráfica por un punto. Entonces, cada puntito viene a ser un país. Entonces, como este es un gráfico típico, es decir, un gráfico convencional, pues es muy fácil acá. ¿Por qué? Porque donde yo voy a medir siempre se va a ubicar en el eje Y. Por lo tanto, ¿a quién mido de mis variables? Pues mido a la variable dependiente. Por lo tanto, en el eje Y se va a ubicar mi variable dependiente y en el eje X se va a ubicar mi variable independiente. ¿Puede cambiar? Claro que sí. Por ejemplo, en gráficos de dispersión. Por eso es que tienes que mirar toda la escena. Entonces, muy bien, miramos toda la escena. Bueno, nos trata sobre el consumo de azúcar y el número de caries en diferentes países. Muy bien. Aquí están midiendo cuánto es el consumo de azúcar y también están midiendo cuántos dientes, la cantidad de dientes con caries, ¿no? En cada persona y en diferentes países, ¿no? Muy bien. Entonces, frente a ello, ¿cuáles serían mis variables? Recuerda que no puede ser cuerpo. El cuerpo acá serían dos datos que se relacionan, serían dientes con caries y azúcar. Entonces, no puede ser un cuerpo, debe ser una característica del cuerpo. Consumo de azúcar, número de dientes con caries. Entonces ya tengo mis variables. Mira qué interesante, ya tengo para mis variables. Entonces tendríamos que mi variable sería consumo de azúcar y mi otra variable sería número de dientes con caries. Muy bien, ¿indican magnitud? Sí. ¿Lo he condicionado al inicio? No. ¿Pero lo puedo condicionar para la hipótesis? Sí. ¿Cómo lo condicionaría para la hipótesis el consumo de azúcar? Según la gráfica me dice que ya lo está condicionando. 20 gramos por persona al día. 40 gramos, 60 gramos, 80 gramos, 100 gramos por persona al día, 120 a 140 gramos por persona al día. ¿Están condicionando el número de dientes con caries? Claro que sí, porque nos está indicando aquí cuántos dientes con caries tienen, ¿no? Y sobre todo en determinados países. Muy bien. O en diferentes países. Muy bien. Entonces, y por persona. Muy bien. Entonces ya tenemos las variables. Recuerda condicionarlo cuando ya llegas a nivel de hipótesis. Muy bien. Entonces, otro de los requisitos es saber identificar cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente. Como acá en la gráfica ya nos dicen que en el Y se ubica, en el eje Y se ubica la variable dependiente, entonces es muy fácil. Pero de todas maneras, hay que siempre ser cuidadosos. Entonces, ayúdate con la pregunta. Para la variable dependiente, ¿recuerdas la pregunta? Es, realmente, la cantidad de dientes con caries depende del consumo de azúcar. ¿Realmente voy a tener dientes con caries si consumo azúcar? Sí, ¿verdad? Entonces, esta vendría a ser mi variable dependiente y la que me queda vendría a ser mi variable independiente. Mira, fantástico, ¿verdad? ¿Fue fácil? Claro que sí. Muy bien. Recuerda entonces los requisitos para encontrar variables. Vamos con el láser. A ver aquí. Recuerda los requisitos para encontrar variables, para formular una pregunta de indagación, para formular una hipótesis, un cuadro de diseño de estrategias, un cuadro de registro de datos y para establecer tu conclusión. El requisito fundamental es que deben ser las mismas variables, no lo puedes cambiar. Deben ser, inicias con dos variables y debes terminar con esas mismas dos variables. Por ejemplo, si mi variable independiente era el consumo de azúcar, siempre va a ser consumo de azúcar hasta que termine la indagación. Si mi variable dependiente fue número de dientes con caries, siempre va a ser número de dientes con caries hasta que termine la indagación. Entonces, recuerda que una pregunta de indagación tiene una estructura. Aquí te muestro en la imagen qué palabras mejor te ayudan para poder formular una pregunta de indagación. Y recuerda que entre variable y variable debe haber un conector. Y el conector que mejor te ayuda es el en. Otro conector, el con, pero cuando usas la palabra relación o la acción se relaciona. Muy bien. Hipótesis. En la hipótesis
Recuerda que las variables deben estar condicionadas y se condicionan por sus medidas. También hay una estructura. Si usas la lógica condicional de matemática, recuerda que entre variable y variable va a haber la palabra o va a estar la palabra entonces. Entonces, antes del entonces va a estar tu variable independiente condicionada y después del entonces va a estar tu variable dependiente condicionada. Ahora, en el cuadro de diseño y estrategias, recuerda que a la variable independiente se le experimenta, se le manipula. Y a la variable dependiente se le observa y mide. Recuerda que también en toda indagación debes contar con dos grupos para comparar. Entonces, al grupo experimental que sale de la variable independiente que se le experimenta, entonces acá me vas a decir con qué vas a experimentar. Y el grupo control con qué vas a controlar, es decir, con qué muestra vas a comparar. Estamos generalmente ahí se coloca lo que hay, lo que es frecuente. O bueno, si me hablan de sin o con levadura, ahí podría ser algo normal sin levadura, ¿no? Muy bien. Ahora, en tu cuadro de registro de datos, recuerda que a la variable independiente se le condiciona y a la variable dependiente se le mide. Se le condiciona, mido. Condiciono, mido. Recuerda que debes tener bien claro tus grupos, porque a partir de ahí vas a condicionar a tu variable independiente y vas a medir a la variable dependiente. Recuerda que tanto la condición y las medidas deben ser valores de magnitudes si quieres elevar tu nivel, pero en lo posible que la variable dependiente se pueda medir. Estamos, por ejemplo, una magnitud, tiempo. ¿Cómo mido el tiempo? En horas, minutos, segundos. Otra magnitud, volumen. ¿Cómo mido el volumen en un sólido? En metros cúbicos, centímetros cúbicos. Y si es un líquido, litros, mililitros. ¿Verdad? ¿Cómo establezco una conclusión? Pues primero tengo que ver mi cuadro de registro de datos y a partir de ahí veo quién sube, qué variable baja, cuándo sube, cuándo baja. Relaciono las variables y digo si mi hipótesis es verdadera o falsa. Tengo que ver qué dice mi hipótesis. Muy bien, entonces ahora sí, vamos, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Genial, muy bien. Cojamos uno de los ejemplos. Hay que coger el ejemplo del experimento. Muy bien, entonces, bajo ese ejemplo, ¿cuáles eran mis variables? Presencia de levadura. Y el otro, ¿cuáles eran mis variables? Era volumen de la mezcla, ¿verdad? Volumen de la mezcla. Ya tengo mis variables. Ahora, con estas variables, empiezo toda la indagación. Y vas a ver que es un juego de variables, porque mira, tu pregunta tiene tus dos variables, tu hipótesis tiene las mismas dos variables, tu cuadro de diseño y estrategias tiene las mismas dos variables, tu cuadro de registro de datos también tiene las mismas dos variables. ¿Observas eso? E incluso le estoy colocando de colorcito. Turquesa para la variable independiente, fucsia para la variable dependiente, ¿verdad? Turquesa para la variable independiente, fucsia para la variable dependiente. Y vas a darte cuenta que aquí lo vemos. Muy bien, entonces hay que formular una pregunta de indagación. Vas a ver qué sencillo. ¿Cómo se empieza una pregunta? Con una palabra que genera pregunta. ¿Cuáles eran las palabras que mejor nos ayudaban? Eran tres, ¿verdad? Pero vamos a elegir el cómo. Más sencillito, el cómo. Muy bien. El cómo no se puede preguntar así solito porque no nos van a entender. Siempre debemos acompañarlo de una acción. En este caso vamos a elegir la palabra influye. ¿Cómo influye? Luego me dice copia tu variable independiente. Entonces, si acá me dice copia tu variable independiente, la variable independiente es presencia de levadura. Luego me dice conector. Recuerda que el conector que mejor te ayuda es el en. Si usas la palabra o la acción relaciona o relación, entonces ahí deberías usar el con. Ahora, para la variable dependiente, copias tu misma variable. Si es volumen de la mezcla, copio volumen de la mezcla. Entonces ya está. ¿Cómo quedaría mi pregunta? ¿Cómo influye la presencia de levadura en el volumen de la mezcla? De repente para la fabricación del pan, mi tema si es elaboración del pan, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con nuestra hipótesis. Una hipótesis también tiene una estructura. Recuerda que si quieres usar la lógica condicional, empezarías con el sí y luego va un entonces. Antes del entonces está tu variable independiente condicionada, después del entonces está tu variable dependiente condicionada. Entonces, ¿cómo quedaría? Sí, bajo el sí, entonces,
también bajo el entonces. Entonces, ahí está. Muy bien. Ahora sí, armo todo. Recuerda que la variable independiente era presencia de levadura. ¿Cómo lo condicioné? Quiero con levadura en recipientes abiertos y cerrados. Quiero en mi variable dependiente, que es volumen de la mezcla, lo condiciono por su medida. En este caso, 70 centímetros cúbicos. ¿Cómo quedaría la hipótesis? Sí, para una mezcla usamos levadura. Sí, para una mezcla usamos levadura en recipientes cerrados, entonces el volumen de la mezcla crecerá 70 centímetros cúbicos. Mira, ya tengo mi hipótesis. Vamos con el cuadro de diseño estrategias. Recuerda, deben ser las mismas variables, por lo tanto copio las mismas variables. Recuerda que aquí los únicos que tienen derecho a cambiar es tu variable independiente y tu variable dependiente. El resto no tiene derecho a cambiar, es decir, las variables intervinientes todas deben ser las mismas, es decir, se debe igualar las condiciones. Entonces, ¿por qué la variable independiente cambia y la variable dependiente también? Porque la variable independiente es la que va a afectar a la variable dependiente y la variable dependiente se va a ver modificada por la variable independiente. Entonces, por lo tanto, estos tienen derecho a cambiar y aquí no. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia? Mi estrategia para la variable independiente, hemos dicho que vamos a hacer un experimento y que vamos a usar levadura y que a la vez vamos a hacerlo con tipos de recipiente. Entonces, ¿cuál sería mis pasos a seguir aquí? Pues primero debo conseguir los materiales, debo ya empezar a armar mis pruebas, luego empezar a experimentar y comparar. En la variable dependiente, ¿cuál era la estrategia? Que debo observar y medir. Por lo tanto, ¿qué observo y mido? Mido lo que dice mi variable dependiente, que es volumen de la mezcla. Entonces, ¿cómo quedaría? Que para mi variable independiente le experimento y comparo, experimento con levadura, sin levadura y en recipientes abiertos y cerrados. Y para mi variable dependiente observo y mido el volumen de la mezcla. Para mi variable interviniente, si hemos dicho que esta no tiene derecho a cambiar y que también es otra variable, no puede ser cuerpo, es otra variable que interviene aparte de estas dos, entonces, ¿qué variable interviene aparte de estas dos? Pues podría ser el tiempo, claro, el tiempo de cocción, el tiempo de fermentación o el tiempo de elevación. Entonces, si mi variable es tiempo, recuerda que en su estrategia será que igualas condiciones. Para cualquier variable interviniente, le igualas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que va a ser siempre la misma. Si yo coloqué tiempo, 30 minutos de cocción, 30 minutos de tiempo de elevación, entonces será 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos para ambos casos. Muy bien, entonces ahora recuerda también que tus grupos. Recuerda que tu grupo, para la indagación debe haber un grupo experimental y un grupo control que te sirva para comparar, para contrastar datos. Entonces, ¿de dónde saco los grupos? Los grupos van a salir de mi variable independiente y sobre todo de lo que coloqué como estrategia. ¿Estamos? De lo que coloqué como estrategia. Ahí está, ustedes lo pueden ver. ¿Qué estrategia coloqué para mi variable independiente? Un experimento. Entonces, quiere decir que el grupo experimental, aquí voy a experimentar. Entonces, ahí voy a experimentar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podríamos colocar aquí? ¿Con qué voy a experimentar? Hemos dicho, con levadura en recipientes abiertos y cerrados, ¿verdad? Y en mi grupo control, ¿qué me sirve para comparar? Pues sin levadura en recipientes abiertos y cerrados también. ¿Estamos? Muy bien.
Entonces ya tengo mis grupos, ya es fácil. Entonces me voy a mi cuadro de registro de datos, a la otra capacidad. Entonces, primero completo mis grupos. Grupo control sin levadura. Grupo experimental con levadura. Ahí está. Grupo control sin levadura. Grupo experimental con levadura. Ahora me dice, condiciona tu variable independiente. ¿Cuál era mi variable independiente? Presencia de levadura. ¿Cómo lo condiciono? Pues lo condiciono de la siguiente manera. Entonces digo que sin levadura en recipientes cerrados, muy bien, y sin levadura en recipientes abiertos. Ya lo condicioné a mi grupo control. Vamos al grupo experimental. ¿Cuál era mi grupo experimental? Con levadura. Entonces, ¿cómo lo condiciono? Con levadura en recipientes cerrados, con levadura en recipientes abiertos. Ahora ya está. Mira, ya me falta poquito. ¿Qué se le hace a la variable dependiente? Se le mide. Si a una la condiciono, a la otra mido. Condiciono, mido. Condiciono, mido. Entonces, ¿qué voy a medir? El volumen. ¿Qué voy a medir? El volumen de la mezcla. Recuerda, condiciono, mido, condiciono, mido, condiciono, mido. Entonces, vamos a medir el volumen de la mezcla. Muy bien. Entonces, sin levadura, en recipiente cerrado, la masa va a crecer 40 centímetros cúbicos. Muy bien. Sin levadura, en recipientes abiertos, va a crecer 30 centímetros cúbicos. Con levadura en recipientes cerrados, la masa va a crecer 70 centímetros cúbicos. Con levadura en recipientes abiertos, la masa va a crecer 50 centímetros cúbicos. ¿Qué pasaría si vuelvo a repetir el experimento? Porque acá me dice vuelve a repetir el experimento con las mismas condiciones. Entonces, ¿qué escribiría acá si vuelvo, en este caso, si vuelvo a experimentar bajo las mismas condiciones? De repente la masa ya no crece 40, sino que creció de repente 42 centímetros cúbicos. Entonces, muy bien, creció 42 centímetros cúbicos. De repente acá volví a repetir el experimento bajo la misma condición y ya no creció 30 centímetros cúbicos, sino creció de repente 25 centímetros cúbicos. Entonces, mira, qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se repite el experimento? Para disminuir el margen de error. Muy bien. Entonces, de esa manera se desarrolla. Entonces, el margen de error no puede ser muy distante. No puede haber mucha diferencia. De 40 a 42 hay poca diferencia. Muy bien. Entonces, bajo esto que ya tenemos resultados del experimento, ahora ¿cómo pasamos a la siguiente capacidad que es analiza datos? ¿Cómo elaboramos nuestra conclusión? Recuerda los requisitos. Observamos nuestro cuadro de registro de datos. Requisitos para la conclusión, observamos nuestro cuadro de registro de datos. Vemos quién sube, quién baja. Vamos. Como mi variable independiente no es una magnitud, no puedo saber si sube o baja, pero mi variable dependiente sí es una magnitud. Puedo ver quién sube y quién baja. Aparentemente acá quien sube es mi grupo experimental, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tengo que ver cuándo sube y cuándo baja. Cuando uso levadura, incrementa su masa. Mira, sube, pero en recipientes cerrados. Entonces, ¿cómo completaría este pequeño formato de una conclusión? De acuerdo a los resultados de mi cuadro de registro de datos, observo que, ¿qué observo? Que cuando uso levadura en la mezcla, la masa crece más que cuando no uso levadura. Muy bien. Y que cuando uso levadura en recipientes cerrados o cuando no uso levadura en recipientes cerrados, crece más que cuando el recipiente está abierto. ¿Es verdad eso? Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de repente hay más desprendimientos de gases, la masa se hincha. Entonces acá tiene que ver el experimento y también el conocimiento científico. De repente se genera dióxido de carbono y al estar el recipiente abierto, pues las moléculas se van, ¿verdad?
Entonces, mira cómo se puede armar una conclusión. Ejemplo, por ejemplo, vamos a coger de nuestro cuadro de registro de datos. Entonces digo que cuando usé levadura para mi mezcla en un recipiente cerrado, la masa creció 70 centímetros cúbicos y creció aún más que cuando usé levadura en recipientes abiertos y aún más creció que cuando no usé levadura tanto en recipientes abiertos como cerrados. Por lo tanto, mi hipótesis copió mi hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Sí, para la mezcla en mi experimento uso levadura en recipientes cerrados, entonces el volumen de la mezcla crecerá 70 centímetros cúbicos. Con levadura, recipiente cerrado, crece 70 centímetros cúbicos. A ver, revisemos el cuadro. Con levadura en recipientes cerrados, la masa crece 70 centímetros cúbicos. Por lo tanto, mi hipótesis es verdadera. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Fue fácil? Genial, ¿verdad? Entonces, nos vemos.